Sí, puede ser. En esta ocasión vamos a hablar de la normatividad relacionada con la industria farmacéutica y cómo ésta afecta a los proveedores. Me permito presentarme. Yo soy Ricardo de la Fuente, autor ya de 5 libros sobre la industria farmacéutica, uno de los cuales es el que aquí aparece, Las buenas prácticas de fabricación en la industria farmacéutica, una guía para su aplicación práctica. En la pantalla podrán ver mis datos de contacto, tanto mi correo electrónico como mi WhatsApp, en los que estoy a sus órdenes. Bien, los objetivos que en esta ocasión tenemos es que puedas aplicar la normatividad para cubrir la regulación sanitaria aplicable a la industria farmacéutica, considerando las necesidades de tus clientes en dicha industria. Es probable que tú no estés obligado a seguir esa regulación. No obstante, si trabajas con laboratorios farmacéuticos, ellos sí están obligados a verificar que tú sigas la regulación. Esto va a generar que tengas que coordinar tus actividades para que garantices que en lo referente a las actividades que tú desarrollas, los productos van a cubrir la normatividad. Esto implica que vas a adecuar la relación con la empresa farmacéutica de tal forma que más allá de la normatividad se logren cubrir cabalmente las funciones de gestión de la calidad de ambas partes. De alguna manera, al trabajar con la industria farmacéutica, te obligas a tener un sistema de gestión de la calidad eficiente. Bien, un proveedor de una empresa farmacéutica que esté en contacto con medicamentos o con las instalaciones farmacéuticas tiene que aplicar la normatividad. Esto es, si tú eres proveedor y estás en contacto con los medicamentos, ya sea por transportarlos, por almacenarlos, por importarlos, en estos casos tienes que aplicar la normatividad de acuerdo a los lineamientos regulatorios de COFEPRIS. Por encargo de tu cliente, tienes que diseñar los procesos de una o varias etapas, como pueden ser aprovisionamiento, transporte, el almacenaje. Hay veces que incluso te encargas de la logística u otras actividades. Pero cada una de estas actividades también se relaciona con el flujo de información que suceden en estas etapas. Por ejemplo, proveedores que tienen que apegarse a la normatividad, los transportistas, esto es, transportas medicamentos, tienes contacto con ellos, entonces tienes que tener un sistema de gestión de la calidad. Lo mismo que los operadores logísticos, que no nada más los transportas, sino que incluso con mucha frecuencia los almacenas y de ahí los surtes. Obviamente el almacenaje, la agencia aduanal, los constructores, cuando hay empresas que se dedican a la validación y otras. Por supuesto, no vamos a hablar en este caso de los proveedores que de suyo están obligados a seguir la normatividad de COFEPRIS, como es el caso de los fabricantes de principios activos o los laboratorios de control de calidad farmacéutica, que ellos ya tienen que seguir la normatividad. ¿Qué ha pasado? La regulación se ha vuelto muy estricta. En la industria farmacéutica tenemos una palabra, compliance, que tiene mucho que ver con la regulación y que implica ya todas las fases de la industria de la salud. Y cuando hablamos de la industria farmacéutica, incluso también de los proveedores. La industria farmacéutica es una industria muy interesante. Si requieres trabajar con ellos, si tienes esa oportunidad, considera que tienes que seguir una serie de aspectos normativos, incluyendo la gestión de la calidad. La industria farmacéutica está muy regulada
de dos formas. La primera es la regulación gubernamental, leyes, normas, estándares, pero el gobierno tiende a sobreregular. Por otro lado está la regulación empresarial, que maneja códigos de conducta, compromisos por la transparencia, rendición de cuentas. Pero también de alguna manera las empresas tienden a la desregulación o a eludir la regulación. Por eso es tan importante que toda empresa farmacéutica y sus proveedores tengan a la ética como un eje conductual. Algo que se tiene que pensar es que todo ya está regulado o hiperregulado, no nada más la industria farmacéutica. ¿En qué constituye esta legislación, esta regulación? En la parte más alta tenemos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, como tal, la Constitución no se aplica directamente, sino a través de leyes, por ejemplo, la Ley General de Salud, en el caso de todo lo relacionado a esta gran área de la salud, incluyendo la industria farmacéutica. Y luego tenemos reglamentos y normas. Tenemos el reglamento de insumos para la salud, que también es muy conocido en esta industria. Y otra que se ha vuelto imperativa, la norma 059 relacionada con las buenas prácticas de fabricación. Pero hay otras, por ejemplo, la NOM 072 con el etiquetado o la NOM 220 con farmacovigilancia. De tal manera que la jerarquía legal está en la parte derecha, de mayor jerarquía constitución a menor, reglamentos y normas. Pero por el lado izquierdo está de mayor, en la parte superior, a menor aplicabilidad. Esto es, lo que en realidad se aplica son los reglamentos y las normas. Curiosamente, no vas a tener ningún problema con la Constitución si aplicas la NOM 059, que casi seguro es de las que más pueden involucrarte, siguiendo la gestión de la calidad farmacéutica. Ahora, se dice muy fácil las buenas prácticas. Sin embargo, tenemos que pensar que estas buenas prácticas se asocian con una serie de actividades, desde las buenas prácticas clínicas, las ya mencionadas buenas prácticas de fabricación. En la última versión de la norma ya hablamos de la distribución y almacenamiento de productos, las operaciones de laboratorio, y todas estas prácticas son referidas como BPX, donde X significa cualquiera de estos conceptos. También lo manejamos como GXP, toda vez que en inglés se menciona el Good Manufacturing Practices o la X, que puede tener esas connotaciones. Todo esto se aplica a la industria vinculada al cuidado de la salud. Mira, desde fármacos, productos farmacéuticos terminados, los llamados dispositivos médicos, que incluyen los sistemas de diagnóstico, también los fitofármacos, remedios herbolarios e incluso productos cosméticos. Lo que en realidad está rigiendo de manera cada vez más importante es el sistema de calidad farmacéutica. Si tú quieres trabajar con la industria farmacéutica, debes seguir un sistema de calidad similar al que aquí se incluye. Porque mira, en la industria farmacéutica trabajamos estrictamente con procedimientos. De hecho, les llamamos procedimientos normalizados de operación. Cuando tenemos algún problema con esos procedimientos o incluso con los resultados, ya tenemos una serie de disparadores. Por ejemplo, si no se aplica bien un procedimiento, puede surgir una no conformidad. De las quejas también. La industria farmacéutica se caracteriza por estar siempre monitoreando los resultados de producción
y esto hace que se generen hallazgos propios. Hay algo que también se tiene que hacer, es el retiro de producto del mercado. Por ejemplo, si tú trabajas en el transporte de medicamentos, puede ser un elemento importante para que este procedimiento de retiro de producto del mercado se aplique. En todo esto, tienes que gestionar los riesgos, tienes que evaluarlos inicialmente. Si no hay un riesgo obvio, generalmente puede solucionarse con una acción correctiva y hasta ahí queda. No obstante, y esto es lo interesante, si hay un riesgo mayor, probablemente tengas que desarrollar una acción preventiva. La palabra capa, y así viene la normatividad, significa acciones correctivas y acciones preventivas. CAPA significa de hecho del inglés Corrective Actions, Preventive Actions. Si tienes que desarrollar una acción preventiva, vas a tener que elaborar un control de cambios. Todo esto tiene una complejidad, pero una vez que te adecuas a ello, empieza a fluir mejor. Si tienes una acción preventiva, significa que tienes que tener un control de cambios, porque los cambios en la industria farmacéutica y en sus proveedores siempre tienen que estar adecuadamente controlados. Una vez que realizas el control de cambios, lo que sigue es el control documental. Por ejemplo, cambiaste un procedimiento, tienes que retirar el procedimiento anterior y entregar el nuevo procedimiento, incluyendo todos los formatos que de él se deriven. ¿Ok? Pero finalmente no basta el control documental. Tienes que capacitar a todos los involucrados en la acción preventiva a través de un nuevo PNO o un instructivo o cualquier otra situación. Este sistema de calidad farmacéutica es importantísimo y los proveedores que toman contacto con los productos necesitan seguirlo. Anteriormente casi no se hacía. En la actualidad, sobre todo las grandes empresas farmacéuticas transnacionales exigen de sus proveedores que sigan este sistema de calidad farmacéutica. Ahora, ya habíamos hablado de la NOM 059 que se relaciona con las buenas prácticas de fabricación. Por supuesto, tiene implicaciones para los proveedores, toda vez que la normatividad no separa responsabilidades de la empresa farmacéutica y de sus proveedores. Por supuesto, la responsabilidad depende de las funciones que se desarrollen. Si no tienes nada que ver con el producto terminado o sus materias primas o con sus productos de empaque, no vas a tener ningún problema y no necesitarías aplicarlo. Por las características de la relación con proveedores, como son operadores logísticos, transportes, agencias aduanales, hay una clara corresponsabilidad, pues están obligados a hacer o a hacer seguir las buenas prácticas que señala esta norma. Por supuesto, se requiere aplicar el sistema de calidad farmacéutica o el sistema de gestión de la calidad. Hay una función clave que es el responsable sanitario. Este está relacionado con la empresa farmacéutica, ¿sí? Y es el responsable de liberar para su venta medicamentos que se hayan elaborado, transportado y distribuido siguiendo las buenas prácticas de fabricación que, dicho sea de paso, incluyen las buenas prácticas de almacenamiento, de distribución y de aseguramiento de la calidad. En todo momento se debe contemplar la trazabilidad, para lo que los proveedores tienen un papel relevante, porque se deben seguir las buenas prácticas de documentación.
no necesariamente vas a estar en contacto con el responsable sanitario. No obstante, él, en forma indirecta con su área de gestión de la calidad o con alguna otra área, sí va a estar pendiente de que tú sigas la normatividad de las buenas prácticas. Las empresas que fabrican productos de alta especialidad y biológicos habitualmente son más exigentes que la normatividad y en consecuencia también obligan a sus proveedores. La NOM 059 de hecho no pide que los proveedores manejen el control de cambios, pero sí pide a la industria farmacéutica o al laboratorio farmacéutica que vea que sus proveedores siguen las normas de las buenas prácticas de fabricación. O sea, no te lo piden directo a ti, sino te lo piden a través del laboratorio farmacéutico que te contrata. Antes había cierta independencia operativa entre las funciones del laboratorio farmacéutico y las funciones de los proveedores. Esa independencia operativa hacía más tranquilo el trabajo tuyo como proveedor de la industria farmacéutica, pero ya no es así. Porque si la empresa tiene la responsabilidad de liberar los lotes, también tiene que ver que los proveedores tengan desarrollada la función de aseguramiento de la calidad. Si no, ¿de qué serviría que se cuidara todo el proceso y sin embargo ya con un proveedor se transportara mal, se archivara mal, se pusiera en el calor y otra serie de situaciones? ¿Sí? Ya tiene rato, ya más de una década, que el aseguramiento de la calidad implica a las buenas prácticas de almacenamiento y distribución. La normatividad establece que el organigrama muestre la relación entre el responsable sanitario y la alta dirección de la empresa, así como la relación entre las áreas operativas, de las cuales tú te conviertes en una al ser proveedor de la industria farmacéutica, para la gestión de la calidad, la fabricación, la distribución, etcétera, etcétera, etcétera. Hay algo importante, la NOM 059 habla de la calificación de proveedores. Dice a la letra, la calificación es la realización de las pruebas específicas basadas en conocimiento científico para demostrar que los equipos, los sistemas críticos, instalaciones, personal y ojo, y proveedores cumplen con los requisitos establecidos. Y esto va a implicar un proceso en el cual no nos vamos a meter, que se llama la validación de procesos. La gestión de la calidad debe garantizar que se toman las medidas oportunas para que la fabricación, suministro, utilización de materias primas, materiales de acondicionamiento y la selección y seguimiento de los proveedores sean correctos y que se verifique que cada entrada proveniente de la cadena de suministro se realice con un proveedor aprobado. Esto es, como proveedor tienes que ser calificado por la empresa farmacéutica. Y obviamente esto implica también las buenas prácticas de almacenamiento y distribución, ¿sí? Y nuevamente lo reitera esta norma. Cualquier actividad que se subcontrate y que cubra actividades de las buenas prácticas de almacenamiento, de la distribución, debe estar definida, acordada y controlada correctamente, con el fin de evitar malentendidos que puedan afectar la integridad del producto. Esto es, se tiene que aclarar perfectamente
hasta dónde es el alcance de la responsabilidad del proveedor y del laboratorio farmacéutico. De hecho, está escrito que tiene que haber un contrato entre el contratante y el contratista que establezca nítidamente las obligaciones de cada una de las partes. Las actividades subcontratadas pueden implicar las buenas prácticas de almacenamiento y distribución. Por ejemplo, a veces las empresas tienen que contratar un almacén exterior. Este caso es el que tiene que aplicar. Lo mismo, por ejemplo, provees de servicio de transporte de medicamentos, tienen que calificarte como proveedor e incluso a tus camionetas. Y así cada uno de los servicios que puedes ofrecer tienen que ser calificados por tu cliente. No obstante, aunque te contratan a ti, el contratante es responsable de las actividades encomendadas bajo contrato. O sea, no puede decir, bueno, yo lo contraté y es su problema. No, lo que hace es que va a trabajar estrechamente contigo y entonces va a evaluar si eres competente para llevar a cabo el trabajo requerido y garantizar que se siguen los principios de las buenas prácticas de distribución. Algo que también se hace es la auditoría. Antes de que se cierre el contrato, deben hacerte una auditoría y además cuando haya ocurrido un cambio importante en tu organización, le estás dando servicio a la industria farmacéutica. El contratista debe proporcionar al contratado toda la información necesaria para llevar a cabo las operaciones contratadas. O sea, si a ti te contrata la industria farmacéutica, quien te contrata debe darte toda la información que necesites para hacer adecuadamente tu trabajo. Por ejemplo, si te contratan para el almacenamiento, debe ser claro que tu almacén debe tener el control y registro de la temperatura y la humedad. Y te deben decir entre qué y qué temperatura y además porcentaje tienes tú que tener de humedad relativa. Los proveedores de transportes deben estar informados por el distribuidor de las condiciones de transporte relevantes aplicables a la consignación. ¿Qué se debe vigilar? O sea, tú por tu lado de empresa contratada debes vigilar la temperatura, la limpieza y la seguridad de las instalaciones. Pero ¿qué crees? También lo debe hacer la empresa que te contrata. ¿De acuerdo? Eso es muy interesante. De tal manera que si tú llevas el control, entonces siempre va a haber la situación de que tú y quien te contrata estén coordinados. ¿De acuerdo? Entonces, bien, esa es la situación que tienes que tener en aspectos como el transporte. La gestión de la calidad tiene que ser un factor común, pues ambas empresas requieren manejar el sistema de calidad farmacéutica. El nivel de complejidad mínimo lo marca la NOM 059. ¿De acuerdo? En cierta forma, el sistema de calidad farmacéutica tuyo como proveedor es un subconjunto del sistema de calidad farmacéutica de laboratorio. Por ejemplo, en este diagrama, tu sistema de calidad sería el círculo pequeño, pero que está inmerso en el sistema de calidad farmacéutica
del laboratorio. De tal manera que siempre vamos a estar regidos por esa gestión de la calidad, ¿sí? Entonces, el responsable sanitario, con el que no vas a tener necesariamente contacto, pero que tiene que dar instrucciones al sistema de gestión de calidad farmacéutico, va a abarcar diferentes puntos como aseguramiento de la calidad, relacionándolo con procesos como el sistema CAPA, al que estás obligado ya, la documentación, el control de cambios, las no conformidades, incluyendo la validación, para que tú demuestres que puedes cumplir con lo que te pide la empresa, tienes que validar tus procesos y no necesariamente tu proceso, sino hacerlo en coordinación con la empresa farmacéutica. Porque ahora que hemos evolucionado tanto tecnológicamente, ahora sí tenemos que el desarrollo tecnológico va adelante y atrás viene la legislación. Antes no lo podíamos hacer, ahora sí. Pero lo interesante es que también hay una evolución hacia el aspecto ético, que implica un mayor compromiso del concepto de calidad farmacéutica. Ahora bien, uno de los puntos en los que frecuentemente se contratan terceros son los almacenes, ya sea nada más como almacenes o incluso como operadores logísticos, incluido el almacén. Entonces, las condiciones generales del almacén que marca la normatividad tienen que ver con la estructura física. Por ejemplo, los sanitarios no pueden estar cercanos al área en la que se almacena el producto. Tiene que haber temperatura y humedad controlados, con acabados sanitarios. Acabados sanitarios se refieren al terminado de las paredes, que no deben tener ninguna grieta donde se puedan reunir basura o mugre y contaminar. Tiene que haber procedimientos especiales como control de plagas, también la limpieza que tiene que ser riguroso y a veces incluso el cuarto frío. El personal necesita tener vestimenta específica y adecuada, seguir la higiene y seguridad, aplicar los PNOs que les toquen, todo registrarlo en bitácoras. Hay veces que también tenemos que inspeccionar la operación y otra cosa importante, se tiene que calificar al personal. O sea, la industria farmacéutica no nada más califica a su personal, sino que te apoya a ti eventualmente para que tú apoyes a la empresa en calificar a tu personal. O hay quien directamente lo califica. En lo documental se tienen que tener procedimientos, levantar las no conformidades. Se requieren auditorías internas más allá de la auditoría que realiza el laboratorio farmacéutico. Se tiene que aplicar el sistema CAPA de actividades correctivas y actividades preventivas. Ya lo habíamos dicho con el control de cambios. Hay que tener la documentación legal que se requiere. Las condiciones pueden ser elevadas en requerimientos tanto por el laboratorio como por el agente aduanal o cualquier otro tipo de proveedor que tenga la industria farmacéutica. Algo importante es que en los almacenes e incluso en las camionetas en las que se transportan los medicamentos, se requiere mapear la temperatura y la humedad. ¿Sí? La norma marca que el mapeo inicial se realiza con el almacén vacío, lo cual es poco práctico. Pero lo interesante es que temperatura y humedad deben mantenerse dentro del rango que contenga la etiqueta del medicamento. Por ejemplo, si alguien
si una etiqueta dice consérvese fresco a no más de 25 grados, tú debes garantizar con el chequeo de la temperatura que no sube de esos 25 grados. Ahora bien, como tú trabajas para la industria farmacéutica, tú eres dueño del proceso y le vas a tener que demostrar a la industria farmacéutica cómo cubres los diferentes requisitos, porque todo esto se requiere para que la empresa libere el producto terminado, ¿sí? Más allá de que control de calidad lo evalúe. Y esto es importante. Mira, tú puedes tener algunas fallas en tus procedimientos y esto no afectará al producto. No obstante eso, no basta con que el control de calidad evalúe que el producto está bien. Tú debes garantizar que no estás metiendo ningún riesgo a la parte que te toca del trabajo que haces con los medicamentos. Algo también importante es el control de plagas. La industria farmacéutica es quisquillosa y no vamos a entrar en detalles de los diversos métodos de control. Basta decir que el control de las plagas se hace en 3 fases: prevención, observación y aplicación. Hay que diagnosticar las instalaciones de tal manera que se puedan identificar los sectores de riesgo. Hay que monitorearlos. Se tiene que mantener limpio e higiénico, con control no químico, o sea, no todo es química. Existe la limpieza, la higiene. También se tienen que aplicar diversos productos. Por ejemplo, eternas las ratas, las trampas para roedores, ¿sí? Y después siempre estarlo verificando, ¿sí? De tal forma que no puede aparecer dentro de un almacén ningún roedor o incluso otro tipo de plaga nociva. En ese caso, se levanta una no conformidad. De hecho, hay lo que se llama las especies de fauna natural. No son consideradas nocivas, aunque para efectos prácticos prácticamente les aplica lo mismo. No puedes tener ni fauna silvestre ni fauna nociva en las instalaciones. Desde la estructura debe estar diseñado para evitar que entre. Entramos también a lo que es el sistema de documentación. Hay un dicho en la industria farmacéutica: lo que no está escrito no está realizado. Entonces siempre debe haber documentos que demuestren que todo estuvo bajo control. Los productos, la materia prima. De hecho, se puede rastrear en todas las fases de producción hasta su origen. Cuando ya se fabricó un producto, se desarrolla algo que tiene el nombre de expediente de lote y que incluye todo. Por ejemplo, si tú almacenas, ahí en ese expediente de lote se tiene registrado el tiempo del almacenamiento. Otro ejemplo, una agencia aduanal. Se tiene que considerar desde el momento que la agencia aduanal puede sacar la mercancía a sus instalaciones para que se entreguen a la empresa farmacéutica importadora. Siempre va a haber la necesidad de contar con gente capacitada. Si vas a tratar con la industria farmacéutica, debes pensar en el entrenamiento adecuado para que la gente se vuelva competente. Siempre hay que tener evidencia documentada de que se sigue todo el flujo de documentación, incluyendo todo aspecto operativo que estés desarrollando. Para eso hay una pirámide documental. El nivel 1, que no forma parte propiamente de la pirámide,
son los documentos legales que pertenecen a toda la organización. Pero los que sí pertenecen a esta pirámide documental son los documentos maestros, si tienes manual de calidad, si tienes plan maestro de validación, todos los procedimientos que tengas escritos, ¿sí? Todas las descripciones de puestos. En un nivel cuarto se encuentran los instructivos en el caso de que tengas guías de trabajo, listas de verificación o listas de cotejo, etcétera, etcétera. Y el último, y es que es el más abundante, son los registros. Todas las bitácoras, las etiquetas, todo lo que se lleve, todo lo que se haga, tiene que tener una bitácora. Habitualmente un procedimiento va acompañado de bitácoras o de reportes. Y esto forma una pirámide documental muy sólida que te va a obligar también a tener un estricto control sobre cómo se desarrolla tu personal. Los registros. Todavía tenemos algunos vicios fuera de la industria. En la industria ya acabamos con ellos. Los registros se tienen que hacer inmediatamente después de que se realiza el momento y con pluma azul. Si tienes un formato que tiene espacios que no vas a llenar, se tienen que cancelar conforme al PNO que esté escrito. Básicamente poniendo líneas en los espacios no utilizados. Se tienen que usar los formatos para poner fecha, horas y firmas de acuerdo al procedimiento. ¿Sí? Si se tiene que cancelar un registro, se debe realizar conforme a un PNO, lo vamos a ver un poquitito más adelante. Lo importante es que los registros deben cuidarse y resguardarse correctamente. Entre los documentos que se relacionan está el PNO de buenas prácticas de fabricación, de las buenas prácticas de documentación también, o en el caso de un proveedor, el tipo de servicio que ofrece. ¿Qué haces? Transporte. Debe estar un PNO con todo lo que implica el transporte, o uno para cada tipo de transporte que se realice. La corrección de los registros es importantísima. Tú puedes corregir un registro y de todas maneras mantener una total trazabilidad. Si tú tienes que hacer un cambio, se deben mantener legibles los datos originales. Hay veces que también se tiene que realizar la razón de la corrección. Toda corrección debe estar realizado con tinta indeleble. No deben llenarse con lápiz en ninguna ocasión. Es que luego lo pongo con tinta. No, no es aplicable. Mira, los registros se han vuelto ya una clave importante porque con frecuencia, eso ya lo vivimos en la industria farmacéutica, los operarios hacían trampa. Registraban con lápiz y después corregían y ponían a veces otro número. ¿Sí? Entonces, siempre hay que señalar cuando se corrige un dato la fecha de corrección y poner la firma de quien realiza la corrección. Por ejemplo, aquí hay una forma correcta en la parte izquierda y otra incorrecta en la parte derecha. No tienes que tachar todo. Basta con una línea donde si tú puedes ver, se puede leer lo que decía anterior. En cambio, en la parte derecha se garrapateaba y no funcionaba. Lo mismo. ¿Cómo pones tus datos? No es nada más dos iniciales. Se recomienda que se ponga la inicial del nombre y el apellido. Porque si no, en el caso de la derecha, AB puede significar cualquier cosa. Es Abadillo o A buen rostro. Lo mismo, la fecha. Si vas a poner una fecha que sea como lo marca
tu organización con día, mes y año. No es permitido poner nada más día y mes. Tiene que incluirse el año. ¿Sí? Se cancelan los espacios en blanco cruzando con una línea recta horizontal o diagonal, anotando el NA, que significa no aplica, fecha y firma, como el caso que nos ocupa en este momento. Como verás, la industria farmacéutica es exagerada. ¿Por qué? Por la importancia que tienen los medicamentos. ¿Quieres formar parte de este maravilloso pero difícil mundo? Bienvenido. Prepárate a conciencia para que tu organización pueda cubrir con los requisitos muy numerosos y amplios de lo que es la industria farmacéutica. El esfuerzo vale la pena. ¿Por qué? Porque es una industria que usa muchos servicios y que finalmente forman parte de un equilibrio económico en el cual te lo puedo garantizar. Puedes hacer muy buen negocio. Tómalo en cuenta. Yo quedo a tus órdenes. Ricardo de la Fuente. Muchas gracias.